Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a resolver un tipo de examen o un ejercicio tipo examen porque varios de ustedes me han estado preguntando cómo formar los femeninos y los masculinos en el caso de los sustantivos y qué tipo de examen te puede hacer un profesor cuando te está evaluando este tema. Sí, este tema es continuación de un tema donde explico cómo se hace la formación de los masculinos y los femeninos en el caso de los sustantivos, así que te recomiendo que si no lo has visto antes de este video vayas a ese video. Antes de comenzar, si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete en el botoncito rojo y sé parte de mi comunidad educativa. También, si te gusta este video, dale like y compártelo con otras personas que están estudiando español. Y si eres parte de mi comunidad educativa, quisiera pedirte un poquito de paciencia porque sé que ya te están apareciendo anuncios. Por favor, míralos y no los saltes, porque de esa manera me ayudas en la monetización de mi contenido para que Español en Casa sea un proyecto sostenible. Entonces vamos a comenzar. Cuando uno es pequeñito, está en primaria o cuando uno está aprendiendo español como segunda lengua, una de las cosas que da más problema es la formación de los masculinos y los femeninos de los sustantivos, porque en español la mayoría de los sustantivos forman los masculinos y los femeninos con los artículos, pero hay algunos sustantivos que tienen formas propias. Entonces, si te están evaluando este tema, puede ser que te pongan esta primera pregunta: ¿cuál es el femenino de los siguientes masculinos? De actor es actriz. De héroe es heroína. De emperador no es emperadora, es emperatriz. De gallo no es galla, es gallina. Hago la salvedad porque, aunque ustedes no lo crean, para una persona que está estudiando español como segunda lengua, estas cosas causan problemas. Entonces, de gallo es gallina. De sacerdote no es sacerdota, es sacerdotisa. De duque no es duca, es duquesa. Y de poeta es poetisa. Entonces, para aquellas personas que están aprendiendo español, realmente no hay grandes tips que te pueda dar en este sentido, porque nosotros tenemos en la lengua española sustantivos que se escriben de una manera en masculino y de una manera totalmente diferente en femenino. Y la única manera de aprenderse esto es estudiando, leyendo mucha literatura, practicando. Y en Google vas a poder encontrar de manera fácil toda la lista de sustantivos que, por decirlo de alguna manera, son irregulares, o sea que tienen formas particulares para el masculino y formas particulares para el femenino. ¿Qué otra cosa te puede preguntar un profesor si está evaluando este tema de la formación de masculinos y femeninos? Te puede poner: explica la diferencia del significado entre los sustantivos homónimos y escribe una oración con cada uno. Yo les explicaba en mi tutorial de la formación de masculinos y femeninos que hay un tipo de sustantivos que reciben el nombre de homónimos, porque aunque se escriben exactamente igual, cuando nosotros colocamos los artículos, como por ejemplo aquí el o la, inmediatamente el significado del sustantivo cambia. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustantivos homónimos, que aquí lo tengo, homónimos, porque cuando nosotros añadimos los artículos, inmediatamente cambia el significado. Ustedes saben que los artículos en español son el, la, las, lo y los. Yo tengo en mi canal un tutorial sobre los artículos.
donde explico bien cada uno. Así que de manera general recuerden que estos son los artículos y que muchas veces los artículos me permiten crear el masculino y el femenino de los sustantivos, pero no siempre, porque hay sustantivos homónimos donde cuando nosotros colocamos los artículos el significado cambia. Entonces, para de verdad ver si has comprendido el concepto, es muy probable que el maestro o la maestra te ponga este tipo de ejercicio y que hagas una distinción. No es lo mismo el parte que la parte. El parte es el informe que uno da. Por ejemplo, al final del día puede ser que tu coordinador en una escuela te pida el parte, o sea, el informe de la asistencia, o puede ser que en el ejército se pida el parte, o sea, que es un documento formal donde uno se constará algo, puede ser el parte de la asistencia, ¿no? Todos los que llegaron. Pero si decimos la parte, la parte no es el femenino del parte. La parte es un pedazo de algo, un fragmento de algo. Por ejemplo, la parte que se quebró fue la pata de la mesa, por ejemplo. Entonces hay que saber diferenciar. No es lo mismo el policía que la policía. Porque cuando yo digo el policía, aquí yo me estoy refiriendo a masculino. El policía atrapó al ladrón. Pero si yo digo la policía, con la policía yo lo que estoy realmente creando es un sustantivo que me incluye a la generalidad, o sea, a toda la policía. Por ejemplo, la policía es un ente importante para hacer cumplir las reglas. ¿Ven la diferencia? O sea, en este caso sí es el artículo de policía masculino, pero si yo digo la policía, con eso me estoy refiriendo a toda la policía, o sea, a toda la generalidad. Entonces hay que tener cuidado. No es lo mismo tener el policía que la policía. Eso también ocurre en el capital y en la capital, porque el capital se refiere a dinero, el capital con el que yo cuento para abrir un negocio, por ejemplo. El capital para tener mi negocio fue de $1000. En este caso, el capital es cierto que tiene el artículo masculino singular, pero en realidad el capital y la capital son dos cosas diferentes. No es que este es el masculino y este es el femenino, no, sino que este es el capital de dinero y esta es la capital de ciudad. Por ejemplo, la capital de Nicaragua es Managua o la capital de Cuba es La Habana. Entonces, si ustedes se fijan aquí, no es lo mismo. El capital es de dinero y la capital es de la capital, la ciudad más importante de un país. Tampoco es lo mismo el guía que la guía. El guía es la persona que guía a los turistas cuando van, por ejemplo, a una excursión. Entonces, el guía les mostró las bellas montañas. Pero la guía se refiere a una guía de estudio, por ejemplo, una guía donde están enumeradas las actividades. Digamos, la guía de estudio que envió la maestra a sus alumnos por correo fue bastante complicada. Entonces, el guía sí se refiere a masculino singular de guiar, pero la guía se refiere a guía de estudio, o sea, a un documento donde se señalan todas las actividades a elaborar. Ahora, ¿qué otra pregunta también te podría hacer un maestro si está evaluando este tema? Escribe la diferencia de significados entre los siguientes sustantivos y luego escribe una oración con cada uno. Entonces vamos a ir uno por uno. Almendro versus almendra. No es lo mismo. Almendro es el árbol que produce las almendras, mientras que la almendra es la fruta. Entonces, hagamos una oración. Plantamos un árbol de almendro, o plantamos un almendro fuera de la casa. Y esta es, me comí una almendra. Tenemos bolso y bolsa. Bolso se refiere al bolso, a la cartera que usamos las mujeres. Por ejemplo, ella metió su celular y sus llaves en el bolso. Pero bolsa se refiere a la bolsa de valores. Por ejemplo, él invirtió mucho dinero en la bolsa. ¿Ven la diferencia? O sea, bolso no es el masculino singular de bolsa y bolsa no es el femenino singular de bolso,
sino que son dos palabras completamente diferentes. No es lo mismo. Tenemos resto y resta, tampoco es lo mismo, aunque pareciera que resto es el masculino y que resta es el femenino, pero no. En realidad, esto es un truco para engañarte y ver si dominas el contenido. Entonces, resto es lo que queda cuando, por ejemplo, yo como. Entonces, dejé algunos restos en el plato, dejé algunos restos de comida. Mientras que resta es de la ecuación de restar. Por ejemplo, la resta me dio correcta. Por ejemplo, si restamos 8 menos 5 y me da 3, entonces la resta me dio correcta. O hice la resta de manera correcta. También tenemos la misma situación con cuadro y con cuadra, que no son masculino y femenino de cuadro. O sea, el cuadro, cuando hablamos de cuadro, nos referimos al cuadro que pintó alguien. Por ejemplo, el cuadro costó $1.000.000. Pero cuando decimos la cuadra, nos referimos a la medida, cuando damos las direcciones. Por ejemplo, dobla a la derecha, avanza una cuadra y ahí vas a encontrar la panadería. Entonces, en este caso, cuadra se refiere a cuadra de distancia, cuadra de dirección. También no es lo mismo decir partido que decir partida. Cuando decimos partido nos referimos a partido político. Ella se inscribió en un partido político, o ella es parte de un partido político, o ella aporta dinero a un determinado partido. Pero cuando decimos partida, es partida de irnos. Por ejemplo, la partida fue muy triste porque nos despedimos de la familia. Entonces, aquí la partida fue muy triste porque nos despedimos de la familia. Si ustedes se fijan, está en femenino, pero no es que este es masculino de partida y partida es el femenino, no, sino que tienen dos significados. Está el partido de partido político y partida de que se fueron. Tenemos también el mismo caso con punto y punta, que no es lo mismo, no es masculino versus femenino, sino que punto se refiere al puntito con el que finalizamos las oraciones. Es importante que coloques el punto al final de la oración, mientras que punta es la puntita del lápiz o la punta de algo. Por ejemplo, se me partió la punta del lápiz y tuve que cambiarlo por otro. Entonces, aquí tenemos la diferencia de significado. No es lo mismo rodillo que rodilla. El rodillo es un utensilio que se usa para amasar la harina, es un rodillo. Mientras que la rodilla es la rodilla del cuerpo. Por ejemplo, usa el rodillo para hacer la masa del pan. Y rodilla, me caí y me golpeé la rodilla. Vean que no es lo mismo. Tampoco es lo mismo lomo que loma. Lomo es masculino y loma es femenino, pero tiene significados diferentes. No es que lomo es el masculino y loma es el femenino de lo mismo, no. Lomo se refiere al lomo de un animal o al lomo del libro. Por ejemplo, ella se montó en el lomo del caballo o se dañó el lomo del libro, ¿no? Que es la partecita de arribita, por donde se pone a un ladito el título o el autor. Mientras que loma es loma de montaña, escalamos la loma. ¿Ven? Hay una diferencia bastante marcada en significado. Lo mismo pasa con cerco y con cerca, no es lo mismo. Tenemos el cerco, por ejemplo, hubo un cerco alrededor de la ciudad, o sea, es cuando, por ejemplo, por cierta situación se cerró la ciudad, entonces se hizo un cerco. El cerco cerró la ciudad, por ejemplo, el cerco de policías. El cerco de policías cerró la ciudad y evitó que cualquier persona saliera o entrara. Pero está también la cerca, que es la cerca que nosotros ponemos fuera de las casas para protegerla. Entonces pusimos la cerca que pusimos permitió aumentar la seguridad en la casa. ¿Ven? Esa es la diferencia. Se parecen un poquito porque cerco es de cercar algo, de cerrar algo, de atrapar algo, pero cerca es en sí el material con el que nosotros protegemos la casa o la cerca que ponemos para que el perrito no se salga.
Igual ocurre con cuento y con cuenta. No es que cuento es el masculino y cuenta es el femenino, no. El cuento, cuando decimos cuento, nos referimos a los cuentos que le hacemos a los niños. La mamá le leyó el cuento al niño. Pero cuenta, cuando decimos la cuenta, ella hizo la cuenta de cuánto debía. ¿Ven la diferencia? Es distinto. La cuenta se refiere a dinero, mientras que cuento es de contar algo. Y finalmente tenemos río y ría. En el caso de río se refiere al río. Por ejemplo, nos bañamos en el río, ¿no? El cuerpo de agua. Mientras que ría, el que ella ría es muy importante para mí, totalmente diferente. Este río es el río de agua, mientras que este ría es el río de alegría. El que mi hija ría me llena de alegría. ¿Ven? Entonces, básicamente este ha sido un tipo de ejercicio, un tipo de examen que un maestro les puede hacer para verificar si ustedes manejan bien el uso del masculino y el femenino en los sustantivos. Si te gustó este video o si te gustaría que yo hiciera otros ejercicios tipo examen, por favor házmelo saber y déjamelo en la casilla de los comentarios. Y recuerda suscríbete a mi canal y sígueme en redes sociales. Bye bye.